En esta cápsula vamos a profundizar sobre la etiopatogenia de una serie de enfermedades que son las talasemias. Las talasemias se producen por la mutación de alguna de las globinas, que son las proteínas globulares que conforman la molécula de hemoglobina. Como hemos dicho, existen varias de esas proteínas globulares y por tanto existen varias talasemias. La primera que vamos a ver es la beta-talasemia, que ocurre por una mutación del gen de la beta-globina. Este gen se encuentra situado en el cromosoma 11. Por tanto, tenemos dos copias del gen de la beta-globina, en el cromosoma 11 y en su homólogo. Vamos a ver las distintas situaciones que se pueden presentar cuando hay mutaciones de este gen. Podemos encontrarnos mutaciones en una de las copias, la que corresponde a uno de los dos cromosomas. En este caso tenemos la beta-talasemia menor. El gen mutado no puede producir proteína o la que produce no es funcional. Por lo tanto, en la beta-talasemia menor tendríamos una producción disminuida de la beta-globina. Sin embargo, esto en realidad no es así. ¿Por qué? Pues porque la copia que continúa intacta aumenta su transcripción y por tanto la producción de la beta-globina se compensa por acción de ese gen homólogo. En esta enfermedad aparece un concepto que es el concepto de portador. Esta persona que tiene compensada la cantidad de proteína no tiene síntomas, pero la mutación sí la tiene y por tanto la puede transmitir. Como hemos dicho, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son prácticamente inexistentes, siendo asintomática o provocando síntomas muy leves. La situación que vamos a ver a continuación es una mutación en ambas copias del gen de la beta-globina, las dos copias de los dos cromosomas homólogos. Esto daría lugar a la beta-talasemia mayor. En esta situación, al estar mutados los dos genes, la síntesis de la beta-globina es muy escasa o nula, dependiendo de si esa mutación lo que hace es inactivar completamente el gen o inactivarlo parcialmente. No existe el concepto de portador. En este caso, todos los individuos que tienen estas mutaciones son individuos enfermos porque la mutación está en ambos genes. Por otra parte, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son la ausencia o muy pequeña cantidad de eritropoyesis, o sea, de producción de glóbulos rojos. Por tanto, hay una anemia grave con todas sus consecuencias, un montón de alteraciones funcionales que darían lugar a la muerte precoz del individuo. Hemos visto ya los tipos de beta-talasemia que existen y ahora vamos a ver otro tipo de talasemias, las alfa-talasemias, que se producen por mutaciones en el gen de la alfa-globina. Hay una peculiaridad y es que el gen de la alfa-globina, que está en el cromosoma 16, se encuentra duplicado. Hay dos lugares en el cromosoma 16 que codifican para ese gen, alfa-globina 1 y alfa-globina 2. Por tanto, tendríamos 4 copias del gen de la alfa-globina, 2 en un cromosoma y 2 en el cromosoma homólogo. Si se produce una sola mutación en esas 4 copias del gen de la alfa-globina, tendríamos un portador silencioso. En este caso no habría ninguna manifestación clínica, o sea, la persona no padecería la enfermedad, pero sí podría transmitir esa mutación a su descendencia. La otra situación es que tengamos 2 mutaciones en los genes de la alfa-globina. Aquí lo hemos puesto como una mutación en cada uno de los cromosomas homólogos, pero también podría darse el caso de que las mutaciones estuviesen en las 2 copias del mismo cromosoma.
Sería una configuración en cis cuando están en el mismo cromosoma y una configuración en trans cuando están en distintos cromosomas. En los dos casos o en todas las combinaciones posibles en las que hay dos mutaciones, tendríamos una alfa-talasemia menor. En esta patología, las manifestaciones clínicas son una anemia leve y, por supuesto, también se puede transmitir. El patrón de herencia sería diferente si la configuración de las mutaciones está en cis o en trans. Si está en trans, solamente se podría transmitir una mutación y si está en cis, se transmitirían a la vez las dos mutaciones, o las dos o ninguna. Y en el caso del trans, siempre se transmitiría una de las dos mutaciones. Por tanto, aquí tendríamos diferencia en el patrón de herencia. El siguiente caso es que aparezcan 3 mutaciones, 3 copias del gen de la alfa-globina mutadas. En este caso, la enfermedad se denomina enfermedad de la hemoglobina H, porque la molécula de hemoglobina tendría una combinación de globinas muy concretas. ¿Qué manifestaciones clínicas tendría esta forma de alfa-talasemia? Pues tendría una anemia hemolítica crónica. Estas personas no tienen una sintomatología muy grave, pero sí que tienen manifestaciones crónicas que les van a acompañar toda su vida y que van a hacer necesario tratamientos como, por ejemplo, transfusiones y otro tipo de terapias. Aquí, por supuesto, también existe una transmisión. Vamos a ver el último caso, en el que hay las 4 copias del gen están mutadas. En este caso estamos hablando de una alfa-talasemia mayor. En la alfa-talasemia mayor, al estar mutadas las 4 copias, no hay producción de alfa-globina y por tanto no hay supervivencia de las personas que tienen esta mutación porque no se produce nada de la proteína. Y esta proteína es muy importante y las personas con estas mutaciones no llegan a sobrevivir a la etapa fetal o a la inmediatamente posterior al nacimiento. Aquí no hay transmisión, pero no porque no la pueda haber, sino porque no hay supervivencia como para poder transmitir esas mutaciones. Es la forma más grave, pero no se transmite por la falta de supervivencia de las personas que la padecen. Bueno, espero que esta cápsula os haya resultado de utilidad.